Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el honor de presentar a Jamie Hernández. Jamie es bibliotecóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y es especialista en asuntos relacionados con el campo de las bibliotecas, la lectura, el acceso a la información y la gestión educativa y cultural. Fue coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, líder de los planes nacionales de lectura de los Ministerios de Cultura y de Educación, gerente de Bibliored del Teatro Roberto Arias Pérez en Bogotá y jefa del Departamento Cultural de Colsubsidios. Actualmente es la gerente de lectura, escritura y bibliotecas de CERLAC UNESCO, desde donde asesora a los países de Iberoamérica en temas de lectura y biblioteca, y además coordina la Red Iberoamericana de Políticas y Planes de Lectura, Red Planes, y el Sistema Iberoamericano de Redes Nacionales de Biblioteca. Bienvenida, Jamie. Qué alegría tenerte acá. Justo Jamie nos estaba contando un segundito antes que empezáramos a grabar que tienen un evento con Red Planes ahora en unos días. Ya está silenciado, ahora sí. Hola Carola, ¿cómo estás? Qué Un gusto gusto. estar aquí. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas con nosotros y que nos van a acompañar en este ratico. Efectivamente tenemos un evento con Red Planes en 15 días. Nos vamos a reunir en Lima con todos los líderes de los planes, de los sistemas bibliotecarios de Iberoamérica, de los sistemas nacionales de bibliotecas públicas y escolares. Laura Palomino por Argentina. Sí, exacto. Un abrazo a Laura. Entonces, Jamie nos va a dar una conferencia sobre las bibliotecas escolares y la sustentabilidad, que es uno de los temas que más nos interesa, para empezar a pensar las bibliotecas, no del futuro, sino las bibliotecas del presente y del futuro más próximo. Adelante, Jamie. Muchas gracias. Gracias a ti, Carola, por esta invitación. De verdad que pues estoy muy contenta, además de encontrarme con personas con las que nos hemos visto en otras oportunidades y que espero que estas reflexiones más que quiero compartir el día de hoy pues sean de interés de todos ustedes. Como Carola les decía, vamos a hablar un poquito sobre el tema de biblioteca escolar y sustentabilidad. Yo he preparado aquí un apoyo, una presentación y empiezo mi presentación con esta linda portada de un libro que se llama La escuela que yo quiero para mí, de una escritora ella vive, la conocí en Porto Alegre hace ya varios años, pero ella realmente es de Argentina, Andrea Viviana Tauman, y ella tiene este libro, tiene varios títulos relacionados con temas de inclusión, de diversidad, de género, y este es un libro que a mí me gusta mucho y recomiendo mucho porque habla justamente de una escuela diversa, de una noción amplia de la escuela en donde todo es posible y en donde todas las personas sin importar su condición de etnia, de, no sé, creencias religiosas, procedencia, lo que sea, tienen lugar y tienen posibilidad de convivir. Entonces se los recomiendo muy especialmente, la escuela que yo quiero para mí de Andrea Viviana Tauman. Bueno, entonces vamos a empezar refiriéndonos al tema de la sostenibilidad y es el tema de todos ustedes y yo creo que todas las personas que trabajamos en el campo de las bibliotecas y la lectura de manera permanente tenemos como referente para nuestro trabajo este gran marco de acción global que es la Agenda Actual de Desarrollo Sostenible. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocemos y que desde una mirada crítica y muy honesta es importante reconocer que esta agenda, si las cosas siguen como han venido sucediendo, pues podemos decir que desafortunadamente la agenda y el cumplimiento de las metas es casi que un fracaso, porque desafortunadamente antes de la pandemia ya teníamos algunos atrasos en el cumplimiento de algunos de los objetivos que se había trazado esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Estamos a 2022, nos quedan 8 años para lograr
estos objetivos tan ambiciosos, estas metas que reúne, porque en total son 169 metas que reúne esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la pandemia lo que hizo fue retrasar mucho más muchos de los avances que se habían tenido en varios de los objetivos. Por ejemplo, si hablamos del objetivo número 1, fin de la pobreza, desafortunadamente las personas con la pandemia, muchas más personas cayeron en condición de pobreza e incluso en condición de pobreza extrema. Muchas más personas a causa de la pérdida del trabajo de los padres y demás entraron en crisis pues, relacionadas con el hambre. Los temas de salud naturalmente se volvieron más críticos. El tema de la educación de calidad, por supuesto, porque la pandemia trajo consigo una serie de situaciones que ahorita vamos a abordar, algunas de ellas acercarnos, son situaciones que sabemos, pero que también afectaron la calidad de la educación. Entonces, claro que este marco, y cuando hablamos de bibliotecas y sostenibilidad, es muy importante empezar haciendo una reflexión crítica frente al estado actual de los objetivos de desarrollo sostenible y frente a la necesidad urgente que tenemos de acelerar las acciones desde el campo de las bibliotecas y de la lectura. Ustedes saben muy bien que hay unos objetivos específicos, que son estos que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que son los que más directamente tienen que ver con nuestro quehacer desde las bibliotecas escolares. Por supuesto, el ODS 4 relacionado con la educación de calidad y por supuesto el objetivo número 16 que tiene que ver con el acceso a la información. Sin embargo, sabemos, y la IFLA es una de las organizaciones que más trabajo ha hecho y más gestión a nivel político ha realizado para poder demostrar que si bien estamos muy enfocados en ese ODS 4 y en ese ODS 16, las bibliotecas públicas, escolares, todo tipo de bibliotecas de unidad de información, le apunta y facilitan el logro de todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un documento que se llama así, como lo ven en la pantalla, las bibliotecas aportan al logro de todos los ODS, de la IFLA, en donde hay ejemplos muy claros y muy concretos sobre cómo desde cada uno de los objetivos se está apoyando al cumplimiento desde las bibliotecas, como desde cada una de las bibliotecas se apuesta y se aporta a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy importante que entendamos que no basta con brindar acceso a la información. Esa es la condición fundamental. Es decir, si nosotros reconocemos que cuando hablamos de bibliotecas y lectura, hablamos de derechos educativos y culturales, hablamos de que todas las personas tengan la posibilidad de aprovechar al máximo su potencial y que todas las personas tengan la posibilidad de poder ejercer, ¿cierto?, los derechos humanos. Entonces estamos hablando de que no basta con abrir las puertas de las bibliotecas, no basta con dar acceso a la información, sino que es necesario desarrollar estrategias diseñadas y programas diseñados específicamente para poder apostar a reducir la pobreza, a mejorar la salud física, emocional de las personas, a lograr mayores niveles de equidad de género y en general de equidad social, ¿cierto? A poder generar una mejor calidad en la educación, pero hay que diseñar estrategias específicas para cada uno de los 17 objetivos. Y estoy segura que si ustedes revisan en sus bibliotecas, ustedes pueden hacer una lista ya de las cosas y empezar a correlacionar lo que ustedes ya hoy en día vienen realizando con cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, pues reitero la invitación a que consulten este documento de la IFLA en el que ustedes podrán ver ejemplos muy puntuales sobre cómo se puede aportar. Hay algo que es muy importante y espero que todos ustedes lo hayan hecho ya, y si no lo han hecho, por favor métanse a Google y busquen la declaración de Incheon. El marco de acción, uno de los marcos, tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible, por supuesto, los 17 objetivos, estas propuestas que ha construido la IFLA de cómo aportamos desde las bibliotecas a cada uno de esos 17 objetivos, pero puntualmente para las bibliotecas escolares tenemos un marco específico, que es la Agenda Educativa 2030, llamada Declaración de Incheon, que es muy importante que la podamos consultar. Esta agenda
tuvo una amplísima participación, ustedes ven en pantalla, más de 1.600 participantes de 160 países. Es una agenda que reconoce la función esencial de la educación como motor de desarrollo, reafirma la educación como bien público, que me hace esto pensar en la declaración reciente de la UNESCO en Mondiacult, que acaba de suceder en México, en la que uno de los resultados fue que se declara la cultura como un bien público, ¿cierto? Aquí esta agenda declara la educación como un derecho humano fundamental, define maneras específicas sobre cómo desarrollar ese ODS 4 de calidad educativa, plantea estrategias diferentes para poder orientar a los países en este proceso de implementar esta agenda, esta declaración de Incheon, que es muy importante, que es una gran oportunidad para el trabajo que hacemos desde las bibliotecas. La visión que tiene esta Agenda de Desarrollo Sostenible y esta declaración de Incheon, que es una agenda que, digamos, se desarrolla sobre conceptos relacionados con los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión social, la diversidad cultural, lingüística y étnica, que es un insumo fundamental para preservar y trabajar desde nuestras bibliotecas, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Entonces, en general es una agenda que ofrece una concepción humanista de la educación y del desarrollo, ¿sí? Y en este marco, digamos que tiene dos conceptos que quise poner aquí. Ay, perdón. Ay, carajo, me pasé. Ya, aquí, de acuerdo. Uno es la educación de calidad. Cuando esta agenda de desarrollo sostenible habla de la educación de calidad, habla de una educación que fomenta la creatividad, el conocimiento, la adquisición de competencias básicas de lectura, escritura y cálculo. Esto es muy importante. Fíjense cómo define educación de calidad. Ahí está totalmente desplegada la labor que hacemos desde las bibliotecas y desde la lectura. Todo el desarrollo de aptitudes analíticas, de resolución de problemas, el pensamiento lógico, matemático, las habilidades comunicativas, interpersonales y sociales de alto nivel. Yo creo que nadie niega que la lectura definitivamente es una práctica que contribuye a desarrollar esto y a lograr esto que estamos viendo acá y esta visión de calidad o de educación de calidad que plantea esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Otro concepto que es muy importante y que es fundamental y que está siendo cada vez un poquito más, digamos, adoptado desde el campo bibliotecario, y es el tema del aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos. Es muy importante que reconozcamos que los seres humanos, todas las personas, aprendemos desde que nacemos, desde la primera infancia hasta la muerte. No somos sujetos de aprendizaje solamente cuando estamos inscritos o adscritos a la educación formal o al sistema de educación formal. En cada espacio en donde nos movemos, en cada espacio que compartimos, en cada diálogo que sostenemos, estamos adquiriendo conocimientos, estamos compartiendo vivencias y estamos aprendiendo. De manera que cada vez más estamos llamados a que desde nuestra labor como bibliotecarios, como mediadores, nos permita tener una visión holística de la educación y del trabajo de fomento lector que realizamos. El ser humano es un ser humano integral que no está, digamos, dividido en el pedacito que le toca a quien trabaja en la sala cuna o en los espacios del cuidado de la primera infancia, luego en la básica primaria, luego en el bachillerato o secundaria, luego en la universidad. No, es el mismo ser humano que está aprendiendo durante todo su ciclo vital. Entonces es muy importante que esa concepción de aprendizaje a lo largo de la vida la podamos adoptar y que, perdón, ay, discúlpenme por favor, me está dando gripa con estos climas bogotanos que están muy, muy fríos. Bueno, entonces es muy importante, fíjense cómo define acá también la agenda todo el tema de oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida. Habla de aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para reforzar los sistemas educativos, la difusión del conocimiento, el acceso a la información y el aprendizaje efectivo y de calidad. Si ustedes despliegan, desdoblan ese marco de Incheon, van a encontrar una cosa maravillosa y es todo un marco de indicadores. Aquí pongo solamente un ejemplo. Y si ustedes se ponen a mirar, se van a dar cuenta que todo lo que
en cada uno de estos indicadores que están acá, tenemos un aporte muy grande que hacer desde lo que hacemos en el ejercicio bibliotecario. Fíjense cada uno de los que están acá. Es muy importante que nosotros podamos poder alinear y armonizar nuestro trabajo con esto también, porque es que el trabajo bibliotecario es un trabajo técnico, por supuesto, pero también es un trabajo digamos, político, no politiquero, ojo con lo que estoy diciendo, sino un trabajo a nivel político. ¿Eso qué quiere decir? Que la biblioteca, ahorita más tarde voy a referirme a eso, es un proyecto político pedagógico. Y es un proyecto porque la biblioteca es una institución que está inacabada, que está todo el tiempo en construcción. Y nosotros, como proyecto político pedagógico que somos, tenemos que estar abiertos a comprender cuál es el lugar y cuál es el rol de la biblioteca frente a la lucha, frente a todas esas problemáticas sociales que tenemos, frente a conseguir un mundo mejor, y para eso es que existen estos instrumentos como esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de mejorar las habilidades comunicativas, hablamos de generar mayores niveles de equidad de género, hablamos de contribuir desde las bibliotecas y de formar personas desde la información, la lectura, la comunicación, el lenguaje, la palabra, la convivencia, para que puedan contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Entonces, todo este marco de indicadores es muy, muy importante. Fíjense aquí, por ejemplo, este indicador que tiene que ver con la meta 4.1 y con la meta 4.7 habla de porcentaje de niños jóvenes que logran niveles mínimos de competencias en lectura y matemáticas al final de la educación primaria. El siguiente, el 4.2, habla de niños menores de 5 años que están la relación con la salud, el bienestar psicosocial, por ejemplo, que es uno de los temas que ahorita lo tomamos nuevamente. Entonces, tasas de alfabetización de jóvenes y adultos, temas de alfabetización digital, porcentaje de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Todos estos indicadores nos hablan directamente y nos están diciendo, ojo, señores bibliotecarios y mediadores de lectura, ustedes tienen todo que hacer para alcanzar estos objetivos de una agenda global y de una agenda mundial. A veces creemos que porque esto lo hicieron allá en la Organización de las Naciones Unidas. No, señores, todos estos problemas tienen que ver con lo que está pasando en nuestros entornos, en nuestras familias, con nosotros mismos, con nuestras habilidades digitales incluso. Entonces, es muy importante que la podamos tener en cuenta. Entonces, yo empecé diciéndoles que a veces siento un poco que este atraso en la agenda preocupa mucho, y uno dice, ¿será que fue un fracaso esta Agenda de Desarrollo Sostenible y que no lo vamos a lograr? Nos quedan 8 años solamente, pero claro, hay que ver y darnos cuenta en dónde estamos en este momento. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Carola lo decía ahorita, qué lindo hablar e imaginarnos las bibliotecas del futuro, pero hablemos de nuestra realidad, hablemos de hoy, de cuáles son las bibliotecas de hoy y qué es lo que está pasando y a qué nos estamos enfrentando. Todos sabemos, lo hemos visto, lo hemos vivido, nos ha preocupado y nos duele, porque es que al que no le duela así es porque, mejor dicho, está en el lugar equivocado, como decimos aquí en Colombia. La población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha sido una de las más afectadas por los impactos socioeconómicos del COVID, y organismos supranacionales han dicho que corre el riesgo de convertirse en una generación perdida. El COVID exacerbó, profundizó la violencia contra las niñas y contra los niños, porque claro, la ansiedad, el estrés que genera la pérdida de trabajo, ¿no? Ese desempleo, el encierro que generó el COVID, eso generó tensiones a nivel intrafamiliar y hizo que se incrementaran esos índices, desafortunadamente, de violencia contra los niños y contra los jóvenes. Eso es una cosa que nos tiene que preocupar desde el ámbito bibliotecario, porque estamos hablando de pobreza, estamos hablando de salud física y emocional, estamos hablando de pérdida de procesos educativos. Entonces ahí es un primer factor que quiero poner sobre la mesa. El segundo, resulta que nuestra región, América Latina y el Caribe, es una de las regiones del mundo en la que se tomó más tiempo la interrupción de las clases presenciales, ¿sí? En total se habla de 56 semanas de interrupción total. ¿Y qué pasa? Esto es muy grave porque en muchos países de nuestra región
Lamentablemente, el lugar seguro, el lugar en donde los niños se alimentan mejor, no es su hogar, es la escuela. Entonces, la escuela es un entorno protector en donde los niños, al ingresar allí, mejoran su alimentación, tienen la posibilidad de pertenecer a entornos grupales, de socializar con otros, de estar aprendiendo, de alimentarse mejor, de pertenecer a toda esa comunidad educativa. Entonces, cuando eso se rompe, muchos derechos de los niños y de los jóvenes se ven vulnerados. La alimentación, la salud, la recreación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene un lema fundamental y es no dejar a nadie atrás. Los invito a que se metan ahora a YouTube, busquen un video que se llama No dejar a nadie atrás, está en portugués, pero es un video muy impactante que habla de esta campaña, de qué quiere decir y cuál es el sentido de no dejar a nadie atrás. Miren, las bibliotecas escolares no pueden seguir siendo las mismas bibliotecas que eran antes de la pandemia. Hay muchas necesidades, hay muchas problemáticas que se profundizaron con la pandemia, pero además de eso hay una inmensidad de oportunidades que descubrimos y que ustedes, bibliotecarios, descubrieron de manera autónoma, creativa y que hay que saber potenciar, aprovechar mucho más para encaminar mucho mejor las acciones que estábamos haciendo. Entonces, tenemos que no dejar a nadie atrás. ¿Y eso qué quiere decir? Priorizar. Nosotros, cuando atendemos a nuestras comunidades, cuando vienen los niños a nuestra biblioteca, tenemos que voltear a mirar y preocuparnos y mirar pensar en el bienestar emocional de esos niños, en la salud psicosocial, en cuáles de esos 20 niños que están visitando mi biblioteca escolar o a los que yo voy y les hago una actividad de lectura en el aula, allá en el colegio, en la escuela, qué está pasando con esos niños, cómo están. Cada uno es un ser humano diferente que tiene un contexto diferente, no podemos tratarlos a todos de la misma manera y todos tienen necesidades distintas. Entonces tenemos que saber muy bien qué libros vamos a poner en sus manos, qué lecturas vamos a recomendarles, porque sabemos ese poder que tiene la literatura, ¿cierto? Para ayudar a encontrar palabras con las cuales nombrar situaciones personales que tenemos adentro y que a veces no somos capaces de exteriorizar y eso se va acumulando y genera problemas psicosociales muy grandes. Entonces tenemos todo por hacer en este sentido. Entonces hay organismos como el Banco Mundial que hablan y han dicho ya hay unas brechas muy grandes en el desarrollo de las habilidades, pérdida de oportunidades de aprendizaje, riesgos de aumento del abandono escolar, impacto sobre la salud mental y el bienestar socioemocional. Y dice, por ejemplo, que 2 de cada 3 estudiantes no van a ser capaces de leer y comprender textos acordes a su edad si el ritmo que llevamos sigue como ha venido sucediendo. La ONU, en el foro político, la Agenda de Desarrollo Sostenible, tiene unos espacios globales y unos capítulos nacionales de seguimiento, ¿sí? En donde se hace seguimiento a cómo va cada país en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, en el año 2019, cuando apenas estaba iniciando la pandemia, ya la ONU declaró que había una crisis global de aprendizaje. Ahí ustedes pueden ver algunas de las cifras en el que hablamos de que más de 600 millones de niños y adolescentes no van a alcanzar esas competencias básicas en lectura y matemáticas y otra serie de cifras que nos tienen que preocupar. O sea, ¿cuántos de esos niños son los niños que pertenecen allá, a mi provincia, a mi comunidad, a mi escuela, a mi institución educativa? ¿Cuál es el retraso que esos niños tuvieron en su aprendizaje? Mire, todas estas cifras las escuchamos todo el tiempo y vuelvo y les digo, informes de UNICEF, de Banco Mundial, de UNESCO, de la CEPAL, hay montones en los cuales nos están diciendo y encontramos estas evidencias. El asunto es que esto no se nos puede volver paisaje. Esto nos tiene que doler y nos tiene que preocupar y nosotros tenemos que saber, o sea, pensemos en nuestros hijos, los que son madres y padres de familia, pensemos en nuestros sobrinos, los niños de nuestra familia que estuvieron un año con procesos distintos de socialización, de aprender. Mire, aquí en Colombia, ¿qué está pasando? Los niños que están en la edad de la pubertad están teniendo una gran cantidad de problemáticas
de disciplina, no conductuales, de relacionamiento con otros, porque vivieron su pubertad en el encierro y eso ahora que volvieron a la escuela se está exteriorizando. Entonces cuando nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a estos adolescentes? ¿Qué le pasa a estos chicos? ¿Por qué viven todo el tiempo pegados a la tecnología? ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué viven ensimismados? Eso no es porque, es que ese chino es así, es un adolescente, no. Hay una serie de factores sociales y del entorno que hacen que eso esté sucediendo y nosotros tenemos que saber muy bien cómo trabajarlo. Entonces, frente a todas estas problemáticas, hablemos ahora un poco en términos más propositivos. ¿Cómo podemos aportar las bibliotecas a esto? A mí me gusta muchísimo, siempre me ha gustado mucho esta declaración de principios que se produjo en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información hace ya casi 10 años, que dice, construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. Nosotros, de verdad, si queremos entender qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que meternos el chip de que cada cosa que yo hago en la biblioteca tiene que generar una transformación, una mejora en la calidad de vida de ese niño, de esa niña, de esa familia que estoy atendiendo. Si de verdad lo estoy logrando allí, estoy haciendo bien la tarea. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del acceso a la información? Uso y difusión de la información. Comprender, otro informe, esa es la portada tal cual como está acá, la pueden consultar y la pueden descargar, cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es una publicación de la IFLA en la que ustedes pueden ver allí muchas propuestas de cómo lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, si no sabemos muy bien cómo, si hay alguno de ustedes, alguna biblioteca que todavía no ha trabajado y no ha desdoblado esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, estas son herramientas de trabajo que pueden orientar muy bien ese proceso. Entonces, primero es necesario reconocer que el hecho de incrementar el acceso a la información y el conocimiento con la ayuda de las tecnologías, eso ya va a contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, si yo, por ejemplo, si estuviéramos en una biblioteca pública, por ejemplo, y en la biblioteca pública prestara los equipos para acceder a internet, para que las personas pudieran hacer procesos de autoformación, hacer una hoja de vida, un currículum, en buscar trabajo, ahí ya estoy ayudando al desarrollo sostenible, ¿sí? Y estoy desarrollando, si puedo desarrollar procesos de alfabetización digital, por ejemplo, eso es muy importante. El acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que puedan mejorar sus vidas. Entonces, ese cuento repetitivo de que la información es poder, cada día es más real. Si nosotros tenemos acceso a información, pero información significativa, que yo puedo usar en un contexto determinado, en un contexto comunicativo determinado, pues voy a entender la relación que hay entre acceso a la información y ejercicio o ciudadanía o ejercicio de los derechos ciudadanos. Porque la información me va a habilitar, es una condición habilitante para poder participar y para poder tomar decisiones, ¿sí? Y en el mismo sentido, a nivel más general, las comunidades que tienen acceso a información oportuna y relevante, pues están mejor preparadas para poder enfrentar problemáticas sociales como la pobreza y la inequidad. Hoy en día, uno de los aspectos también que más está sucediendo y que se aceleró también con la pandemia, tiene que ver con las noticias falsas y la gran cantidad de información que se produce. La misma UNESCO, pues esta es otra publicación que recomiendo, seguramente ya la conocen, Desinfodemia, desinflando la desinformación contra el COVID-19. El mismo fundador de Wikipedia habla de que el nuevo analfabetismo no es no saber cosas, sino no saber usar la información. Entonces, tenemos que ser muy conscientes
de que hoy en día, para leer el mundo que nos está tocando vivir y para poder incidir significativamente en él, es necesario, ya no podemos seguir hablando solamente de alfabetización básica digital o de Alfin, que es la famosa alfabetización informacional. Es necesario tener una noción más amplia, entender esas múltiples alfabetizaciones que son necesarias emprender hoy en día, porque desafortunadamente el mundo, el campo de la información y el conocimiento se está basando hoy en día muchísimo en las redes sociales y resulta que las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas, pero las redes sociales no fueron diseñadas con ese propósito, ¿sí? Ustedes saben, la información que circula por las redes sociales es información muy fragmentada, es información que suele ser muy emocional y muy exagerada. Redes sociales como por ejemplo, para quienes son usuarios de Twitter, se sabrán, yo también soy muy usuaria de Twitter y a veces es una cancha de debate público, ¿no? El Twitter se ha convertido en una red muy emocional en la que todo el mundo toma información, toma la primera noticia que aparece allí, entonces es muy emocional, muy de enfrentamientos, muy política incluso, trozos de información, ¿no? Fotos, imágenes, información muy fragmentada. Entonces esa es una situación que nosotros tenemos que saber manejar, porque la información y su uso responsable definitivamente es un hecho y lo hemos vivido con ejemplos como los que están viendo ustedes en la pantalla. La información puede salvar vidas y transformar sociedades literalmente. Entonces estamos ante una urgente necesidad de formar lectores y usuarios críticos, autónomos y responsables de la información a la que acceden por cualquier medio, por redes sociales, mediante la televisión, mediante la prensa, en el transporte público. Ahí hay algunos ejemplos en la pantalla, por ejemplo, las protestas del movimiento antivacuna durante la pandemia en España, las imágenes que ven aquí de la primavera árabe, que fue un movimiento promovido fundamentalmente por redes sociales, todo el tema de Cambridge Analytics. Entonces hay movimientos, o sea, la información y las noticias falsas pueden llegar a generar fenómenos sociales equívocos incluso. Mucha gente murió por no vacunarse o mucha gente murió desafortunadamente por mala información, por hacer experimentos de cosas que circulaban por redes, de que este menjurje, esta preparación ayuda a combatir el COVID, ese tipo de cosas. Entonces nuestro papel como alfabetizadores en esa gran maraña de información que son las redes sociales y el internet es crucial hoy en día. Entonces es necesario alfabetizar informacionalmente para que haya ese uso significativo de la información. En la página de la UNESCO, de la MIL, la alfabetización mediática e informacional, hay muchos documentos, aquí puse las portadas solamente de algunos de ellos, que nos hablan de esto que estamos mencionando acá, de la necesidad de lo que significan las noticias falsas, de estrategias para trabajar en el aula con los docentes, con los estudiantes, para combatir las noticias falsas y podernos desenvolver efectivamente ante los medios de comunicación y las redes sociales. Segunda propuesta que quisiera compartir con ustedes y que quisiera hacerles. Una forma muy importante de contribuir a el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible y a esa sostenibilidad que tanto queremos es promover la diversidad, la interculturalidad y la inclusión desde un enfoque amplio. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, a través de las colecciones. Ustedes ven estas imágenes que están aquí del libro con el que empecé mi presentación de la escuela que quiero para mí. Ven que hay niños aquí en la ilustración, por ejemplo, en silla de ruedas, con síndrome de Down, disléxicos. Aquí hay diferentes posibilidades que caben en la escuela. Estos son algunos títulos solamente y ustedes en sus bibliotecas y Carola que ha impulsado este plan de lectura y los catálogos de colecciones también tendrán y se les vendrán a la mente libros que son posibles con los cuales trabajar todo este tipo de temas, ¿sí? Entonces cada familia, como todo el tema de las familias diversas, todo el tema, por ejemplo, de la migración, todo el tema de la guerra, todo el tema de la identidad cultural y la diversidad poblacional y lingüística, que es una maravilla. A mí me encanta este libro de las piezas del rompecabezas, porque cuando nosotros hablamos de inclusión y hablamos de discapacidad, ¿cierto? De personas que poseen alguna discapacidad y de promover
la atención a este tipo de personas desde las bibliotecas. Casi siempre, digamos que nos quedamos en el ámbito de las personas con discapacidad sensorial, personas ciegas y sordas, o en lo que tiene que ver con las condiciones de accesibilidad para personas que están en silla de ruedas, que usan bastón, personas mayores que necesitan que la biblioteca no esté en un tercer piso, sino en un primer piso, ¿cierto? Pero cada vez más, se habla de la neurodiversidad. Y estoy segura que ustedes en sus procesos de fomento lector, de servicios bibliotecarios en sus instituciones educativas, en sus escuelas, se han enfrentado y han encontrado niños que tienen características neurodivergentes, es decir, niños con síndrome del espectro autista, niños disléxicos, niños, por ejemplo, con temas relacionados con déficit de atención, todo este tipo, digamos, de diversidades en el aprendizaje que hacen que tengamos que saber muy bien y capacitarnos también en qué lenguaje debemos usar, cuál es el lenguaje adecuado, qué libros pueden servir, por ejemplo, niños, de la tesis del rompecabezas es de una familia, una niña que cuenta la historia de cuando se entera de que su mamá está embarazada y le dan la noticia de que el hermanito que va a llegar pronto viene con parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo asumir una situación de estas en el ámbito familiar? ¿Cómo hablar de este tema con los niños? Entonces, claro, la literatura, por fortuna, es un campo que cada vez digamos, ha encontrado mejores formas de abordar estas temáticas y hay unos libros maravillosos de distintos autores que nos ayudan a hablar de este tema, los agujeros negros de Yolanda Reyes, por ejemplo, una cantidad de materiales que en los países de nuestra región, por fortuna, han ido diversificándose cada vez más. Materiales como estos que ven en la pantalla, escritos por personas pertenecientes a comunidades étnicas, escritos en lenguas nativas, que también permiten resaltar, preservar la diversidad lingüística, ¿cierto? Somos América Latina y el Caribe, una región que es tan rica poblacionalmente, en la que hay tanta población con pertenencia étnica, ¿cierto? No solamente a pueblos indígenas, sino poblaciones negras, poblaciones afro, que tienen una riqueza y una oralidad tan importante y que son recursos que nosotros desde las bibliotecas tenemos que proteger, preservar, difundir cada vez más. Entonces, qué maravilla que en la escuela sea una escuela diversa, en la que es posible esta diversidad y en la que tenemos materiales para poder resaltarla. Que si viene un niño de Venezuela a nuestra escuela, que si viene un niño del Pacífico colombiano, que si viene un niño del interior campesino, todos los niños comprendan que esa diversidad cultural es la que enriquece la identidad de un país y es la que nos va a permitir cada vez más tener mejores niveles, digamos, de convivencia, de respeto y de interculturalidad. Por ejemplo, también a través de desarrollando políticas de selección que promuevan la equidad. Esta, por ejemplo, es el papel de la mujer en las ilustraciones de los libros. Es una de muchas investigaciones que hay que muestran, por ejemplo, cómo desafortunadamente las ilustraciones de los libros a veces contribuyen a preservar estereotipos negativos, a estigmatizar. Entonces es muy importante que incluso en las políticas de selección de libros, en esos comités que nos encanta hacer de selección de libros, podamos tener en cuenta el papel que se le da a la mujer en las ilustraciones, los lenguajes que se usan, los relatos en torno a las poblaciones que históricamente han estado excluidas y marginadas, como las poblaciones pertenecientes a grupos étnicos. Entonces es muy importante que eso también pues lo podamos tener en cuenta. En tercer lugar, aportando al bienestar y al desarrollo socioemocional de niños y jóvenes. Miren, esta publicación que está en la pantalla de la Organización Mundial de la Salud es una publicación que es producto del análisis de más de 190 investigaciones, publicaciones científicas que dan cuenta del impacto positivo que hay entre el acceso a las artes y la cultura y el desarrollo socioemocional, la salud psicosocial.
Entonces, entre eso, la literatura. Entonces, esta publicación, por ejemplo, habla de que los niños a los que los padres les leen historias antes de dormir tienen un tiempo de sueño más largo y pueden tener mejor concentración en la escuela. Entonces es muy importante que esto, por ejemplo, es un material que nos puede ayudar fácilmente a sustentar proyectos relacionados, proyectos nuevos que queramos hacer, alianzas nuevas, porque es que así como la pandemia trajo ciertas problemáticas, también trajo un montón de posibilidades muy importantes para poder establecer nuevas alianzas en el campo bibliotecario. Entonces, por ejemplo, la alianza educación, cultura, salud es muy importante y aportes como los de la Organización Mundial de la Salud nos permiten sustentar y poner en marcha nuevos programas de promoción de lectura que aporten al desarrollo socioemocional de niños y jóvenes. Cuarto, comprendiendo los cambios y las tendencias que exigen una nueva biblioteca escolar. Miren, los niños y los jóvenes de hoy en día no son los mismos que teníamos antes de la pandemia, ni los mismos de hace 10 años, ni tienen las mismas prácticas que tenemos nosotros cuando pasamos por el sistema educativo oficial. Hay una serie de situaciones relacionadas con el acceso a la información en el siglo XXI, cambios en la producción científica y de conocimiento, evolución y transformación en el campo de las bibliotecas en su concepto. Hoy en día biblioteca puede que ni siquiera necesariamente sea un espacio físico. Por eso hablo yo de que la biblioteca es un concepto en transformación. Y si no, pensemos, por ejemplo, en las bibliotecas humanas, este proyecto que nació en Dinamarca, que busca también romper estereotipos y validar cada vez más esta noción de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, todo esto ha traído consigo nuevos modos y nuevos procesos de aprendizaje. Hay una gran cantidad de tendencias y transformaciones que están presentes en la vida de los niños y los jóvenes y que nosotros como bibliotecarios tenemos que saber de qué nos hablan. Tenemos que saber qué es la gamificación, tenemos que saber qué es el Big Data, qué es el Internet de las cosas, de qué nos hablan cuando nos hablan de ciencia abierta, de inteligencia artificial. Créanme que los chicos lo saben y nosotros somos los primeros que tenemos que saberlo. Los jóvenes con los que trabajamos, que tienen menos de 18 años, son la primera generación que ha conocido desde su infancia un universo absolutamente mediático, diversificado. Estos chicos nacieron nosotros. Yo conocí el mundo sin Internet y conocí el mundo sin celulares, pero nuestros hijos no. Los jóvenes con los que trabajamos nacieron con Internet. Ellos no conciben un mundo sin Internet, sin redes sociales. Y eso pues trae una serie de connotaciones frente a las comprensiones que ellos puedan tener de lo que significa acceder a la información, relacionarse en el entorno virtual. Entonces, la escuela lo que tiene que hacer frente a esta serie de situaciones no es dar la espalda, sino ser mediadora y facilitadora de todos estos procesos. Y los bibliotecarios tenemos que ser los primeros que tenemos que reconocer y comprender esas nuevas formas de acceder a la información, las nuevas prácticas sociales, las distintas relaciones que los chicos con los que trabajamos en nuestras bibliotecas y en las aulas y en las bibliotecas públicas y escolares, esas relaciones que ellos establecen con las redes sociales, con la tecnología, ¿cierto? Entonces, eso hace que existan todas esas tendencias que han venido surgiendo, hace que existan pues nuevas formas de aprender, nuevas formas de relacionarse, de consumir, de usar y de producir la información que configuran entonces ese nuevo estudiante o ese nuevo sujeto, que es muy importante que entendamos un poco cómo se relaciona y que representa ya nuevos desafíos para lo que hemos concebido tradicionalmente como alfabetización y específicamente con las alfabetizaciones que tienen que ver con lo digital, con lo mediático, ¿cierto? La alfabetización mediática e informacional. Entonces, ese entorno o ese hábitat natural que representa el entorno mediático para las niñas, los niños y los jóvenes con los que trabajamos en nuestras bibliotecas escolares, pues hace que tengamos que redefinir metodologías, que tengamos que redefinir los espacios, repensarnos los lenguajes con los que nos comunicamos con los estudiantes, darle cabida a esa multiplicidad de soportes, formatos y lenguajes, porque estamos formando estudiantes que necesitan ser ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, y hay unas exigencias
muy grandes, cada vez más importantes, que hacen entonces que tengamos que comprender y asumir cada vez más esto que les decía hace un momento, de que la biblioteca no es la biblioteca que declaró la IFLA y la UNESCO en el manifiesto de la biblioteca escolar hace tantos años. La biblioteca es una institución cambiante, es un proyecto político pedagógico en construcción y por lo tanto, por ser un proyecto político pedagógico, nosotros como bibliotecarios tenemos también que fortalecer nuestro perfil, que tiene que ser, por supuesto, técnico, bibliotecológico, ¿cierto? Y manejar la técnica relacionada con el acceso a la información, con la gestión bibliotecaria, como unidad de información que es, pero también tenemos que ser capaces de establecer diálogos horizontales con otras disciplinas como la historia, la sociología, la literatura, la antropología, por ejemplo, poder hacer cada vez más etnografías lectoras que nos permitan comprender a esos sujetos que están siendo usuarios de las bibliotecas para poder llegar realmente con propuestas interesantes pues para poder atender sus necesidades de información. Entonces, es muy importante que entendamos cuando hablamos de esas problemáticas con las que empezamos esta charla, ¿cierto? Las problemáticas relacionadas con la pérdida de aprendizaje en el campo educativo, con la salud física, mental, psicosocial, con el tema de las afectaciones al medio ambiente, la pobreza, todas estas problemáticas, la inequidad de género y en general la inequidad social, todo esto de lo que nos habla esa Agenda de Desarrollo Sostenible son llamados a la acción. Nosotros en el campo bibliotecario, desafortunadamente durante años, nos hemos excusado con que las bibliotecas son lugares imparciales y eso nos ha servido a veces para ser un tanto indiferentes frente a las problemáticas sociales que hay en los entornos. Y es muy importante que esto, por ejemplo, que está en la pantalla, me parece muy interesante esta frase de la neutralidad en el campo de las ciencias bibliotecarias, es una acción política de ignorar problemas sociales, entonces no podemos ser neutrales, nosotros cada vez más tenemos que voltear a mirar a nuestros entornos, tener muy en mente ese lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás y recordar muy bien, y con esto cierro esta conferencia, esta frase de una bibliotecaria puertorriqueña, Alejandra Méndez, que me gusta mucho, que dice: la neutralidad no existe, el no solidarizarse o mantenerse en silencio equivale a callar las voces de los grupos o usuarios que necesitan una institución que vele por sus derechos y su seguridad. Entonces, por supuesto, las bibliotecas trabajamos desde el campo de la información. Nuestra misión prioritaria es proveer el acceso democrático a la información, fomentar hábitos lectores y contribuir a mejorar esas competencias lectoras, pero ¿para qué? Para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, de los niños que están visitando nuestras bibliotecas y sus familias y que puedan ser sujetos plenos de derechos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jamie. Tengo un montón de cosas apuntadas y algunas preguntas en el chat. Así que vamos primero a las preguntas del chat. Dice Claudia Méndez, en ese compromiso de apoyar la educación, ¿existen en el país clubes o programas de lectura científica o lectura en ciencias generadas en Colombia? Lo extiendo para lo que vos conozcas en América Latina. Ahí te solicito para reactivar el audio. A ver. Ya, perdón. Ahí está. Creo que estoy compartiendo pantalla todavía. No. Listo, perfecto, vale. Sí, claro que sí, existen, incluso hay unas experiencias maravillosas que se han hecho en el campo de la ciencia o de la cultura científica y tecnológica aquí en Colombia. Hace muchos años, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, seguramente ustedes conocen ese proyecto que se llama Leamos la Ciencia para Todos. Es una colección, la verdad no sé si en este momento existe todavía, pero existió y yo creo que hace más de 10 años. Era un proyecto que se desarrollaba en asocio, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en Colombia y que tenía procesos de formación
en habilidades también investigativas y científicas para los estudiantes. Actualmente hay un programa que yo creo que lleva también ya más de una década o década y media aquí en Colombia, que es el programa Ondas, que es un programa, lo pueden buscar así, programa Ondas. Empezó con el anterior Colciencias y que ahora es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, que es un programa que se mantiene y que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Es un programa maravilloso de conformación de comunidades científicas de niños y jóvenes, que busca un poco como popularizar la ciencia, ¿cierto? Poner la ciencia al alcance de todos. Trabaja con grupos de niños, de jóvenes, de investigadores en todas las regiones de Colombia. Es un proceso muy, muy interesante que tiene todo que ver con el desarrollo, pues, de las habilidades también de pensamiento lógico-matemático, el tema de las competencias en lectura, escritura, todo el proceso de búsqueda de información, de documentación, de una problemática, ¿cierto? Hasta poder crear, porque el proyecto va desde ese proceso de poder definir un tema, un problema de investigación, hasta poder crear una solución frente a ese problema de investigación. Entonces es una experiencia realmente muy valiosa y significativa que vale la pena conocer. Perfecto, muchísimas gracias, Jamie. Yo tengo anotado, por ejemplo, porque vos dabas unos números que si nosotros los empezamos a sentir, esos números, si empezamos a ponerlo en carne, termina esta conferencia llorando a los gritos, ¿sí? Porque realmente el impacto que tuvo la pandemia sobre los niños y las niñas es inconmensurable, ¿sí? Pero también ocurre que cuando empezamos a pensar cómo resolverlo, todo el mundo tiene como la necesidad de hacerlo rápidamente. Y entonces empiezan a ocurrir que salen un montón de proyectos donde se intenta como meter todo lo que no se logró en ese tiempo de manera natural como rápidamente. Nosotros tenemos la idea de que esos contenidos hay que tener mucha paciencia para lograr volver a administrarlos y volver a trabajar con ellos. O sea que no es que podemos apurar a los chicos y a las chicas a ponerse a lograr los contenidos que tenían que haber tenido de acuerdo a cómo iba avanzando su escolaridad. Y también que, por ejemplo, la cantidad de palabras que los niños y las niñas dejaron de escuchar o la cantidad de historias que dejaron de escuchar porque no estaban en la escuela. ¿Cómo ir haciendo, buscar el término medio entre la necesidad real de acelerar el proceso para que los chicos y las chicas estén en un nivel donde puedan empezar o continuar su alfabetización, y cómo no acelerar de tal manera que solo sea pasar contenido sin ningún a tonta y a loca, digamos? ¿Ustedes lo pensaron? ¿Tienen algún proyecto? ¿Están pensando en eso? Cuando digo ustedes, pienso en CERLAL. Sí, nosotros desde el CERLAL tenemos más una experiencia que me parece que es pertinente para esto que tú estás planteando, y es que en México, no sé si recuerdan ya hace varios años cuando sucedieron los terremotos en Ciudad de México, en Oaxaca. Sí. Claro, fue tal la crisis y la preocupación por poder socorrer a estas personas damnificadas, que muchos voluntarios acudieron a prestar atención desde todo nivel. Entonces hubo como una sobreoferta para esas poblaciones de manera desordenada, caótica, que a veces lo que tú decías ahorita, que a veces no, en vez de ayudar, lo que hacía era como agobiar, por usar alguna expresión para representar un poco lo que sucedió allí. En ese entonces se creó un proyecto que se llamó Metáforas para la Reconstrucción. Desde la Secretaría de Cultura lo manejó nuestra querida Mónica Zárate en ese momento, y con base en esa experiencia, desde el CERLAL, por solicitud del gobierno mexicano, desarrollamos un protocolo para la atención a personas en situaciones de crisis, que lo que permitía, y ojo, cuando estamos hablando de crisis, hablamos de, y espérenme, yo tomo aquí un ejemplo para mostrarles,
este libro que están viendo ustedes en Ahí está, pantalla, no ahí sé lo si lo estoy justo alcanzan a ver. compartiendo. Exacto. Estrategias de mediación cultural en emergencias. Sí, fue la segunda parte, porque la primera parte fue la de México. Con ahí base se en los esa estoy experiencia compartiendo de también. México, con base en la experiencia de México, creamos un segundo proyecto que hicimos con la UNESCO, la Oficina de Santiago de Chile, en el marco de toda la política de atención a personas migrantes o en situación de movilidad, y sacamos estos 2 tomos, que son 2 libros que hablan de cómo atender, y surgieron en el marco de la pandemia, a personas en situación de crisis migratoria, desastres naturales, pandemia, salud pública, y de lo que habla justamente es de no esperarnos a que las cosas pasen, sino el pre, el durante y el post. ¿Sí? Entonces, ¿cómo prepararnos antes? Esto suministra una cantidad de libros que permiten trabajar actividades. Hay una caja de herramientas muy interesantes allí para prepararnos antes de que una situación de crisis suceda, durante la situación de crisis y después de la situación de crisis. ¿Sí? Entonces es muy importante. Lo que sí sería grave, Carola, es que Sí, no hagamos nada. ¿Sí? no, claro, Eso sería lo preocupante. Entonces, lo que tenemos que hacer, si bien no es llegar y atiborrar a los usuarios y a los niños con una claro. gran cantidad de cosas, sino saber que tenemos que hacer algo y que sí hubo una pérdida de aprendizaje y unas afectaciones que hacen un llamado a que tenemos que actuar y diseñar actividades y saberlas hacer con equipos interdisciplinarios, salud, psicológicos, sociólogos, ¿cierto? Trabajadores sociales. Entonces, ahí hay un llamado a que efectivamente sí tenemos que actuar y hay que actuar lo antes posible. Y vos también hablabas del uso significativo de la información. Yo igual acabo de compartir todos Ujú. los materiales acá en el chat. Cualquier cosa están acá y si no, nos lo piden al plan y nosotros se los mandamos. Eh, Vos hablabas del uso significativo de la información. ¿Podés como profundizar un poquito más en ese concepto? Claro que sí. Mire, nosotros a veces cuando hablamos de desarrollar políticas pertinentes e inclusivas o programas pertinentes e inclusivos, voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia hace muchos años, como 15 años, cuando hacíamos el Plan Nacional de Lectura, empezamos a repartir libros a las instituciones educativas. Libros de gran calidad. Y entonces nos creíamos muy incluyentes porque enviábamos libros incluso a las instituciones educativas de territorios indígenas. Pero resulta que un día fuimos a un viaje con la ministra de Educación de acá de Colombia a entregar personalmente los libros a la comunidad indígena. Nos recibe la comunidad indígena con los libros que nosotros les entregamos al revés. Y los niños abrían y no entendían para qué era el bolsillo de préstamo, y esos libros no eran significativos para ellos. ¿Por qué? Porque no estaban escritos en su lengua. ¿Sí? A partir de esa experiencia, creamos colecciones de literatura infantil y juvenil escritos en lenguas nativas. Les recomiendo mucho la colección Territorios Narrados del Ministerio de Educación Nacional, que es una colección que ya va en más de 30 ejemplares en 30 lenguas distintas y en versión bilingüe. Entonces, cuando decimos que a las personas hay que ofrecerles información para que tengan un acceso significativo y un uso significativo, ¿eso qué quiere decir? Que cuando decimos que la lectura es una práctica social y cultural, quiere decir que el acto lector y la comunicación se da en un momento específico y en un contexto específico. Entonces, si yo voy a acceder a información o voy a necesitar información esta tarde sobre, no tengo ni idea, hago alguna búsqueda, resulta que eso lo estoy necesitando para una situación personal específica, o sea, no es algo etéreo, no es algo, la información y la lectura que hacemos están situadas en un momento histórico, atravesada por una cantidad de fenómenos y de situaciones de orden social, cultural, político. Si nosotros hacemos una búsqueda hoy de información en Internet, en Colombia, sobre, a ver, plan de desarrollo,
Resulta que el plan de desarrollo, que es algo que todos los países hacen y que todos los gobiernos cuando son elegidos nuevos presidentes de los países hacen un plan de desarrollo. El plan de desarrollo de Colombia hoy está atravesado por una serie de coyunturas y de situaciones de orden político, corrientes políticas de izquierda, una serie de situaciones, una construcción social de lo político, ¿cierto? Entonces, esa información es distinta a si yo la accedo hace 10 años cuando el plan de desarrollo lo hacía el gobierno, sin construcción social y sin participación ciudadana. ¿Me hago entender? Entonces, cuando accedo a la información, es en un momento puntual, en un momento histórico, atravesado por situaciones de distinto orden, y esa información que yo ofrezco, tengo que entender para qué la están accediendo. Por eso, cuando a mí va un niño al colegio y me pregunta, ¿dónde puedo acceder a información sobre historia política de la Argentina? Yo no debo ser el bibliotecario que está aquí clavado en el computador, vaya allá al 800, al 600, al 700 y vaya y busque, porque ese niño va a quedar perdido y no va a entender qué quiere decir eso. Entonces yo tengo que explorar e indagar cada vez más para qué y en qué contexto las personas necesitan esa información que me están pidiendo. Perfecto. Gracias, Jamie. Si alguien tiene una pregunta, porque ya le estamos estrujando a pobre Jamie, 1 hora es muy buen tiempo. Si tienen alguna pregunta para Jamie, Santi, vos que estás por ahí. Santiago es compañero mío del plan de lectura. Acá estamos relevando las preguntas de... Sí, tenemos unas 20 escuelas conectadas, así que esperando a ver qué... Perfecto. Si vos, en general, cuando las conferencias son tan movilizadoras, quedamos todos un poco sin palabras. Y la verdad es que los números que diste, Jamie, son abrumadores, muy abrumadores. Y si uno, lo que decías vos, si uno no los toma como paisajes, es muy doloroso, muy doloroso. Y tiene tarea todo el tiempo, Sí, porque lo que para hay todo que el tiempo. hacer es... Sí. Y vos decías también algo que me parece súper interesante, que es el tema de que la información también tiene una cuestión territorial, una cuestión política, una cuestión ideológica, una cuestión que tiene que ver con el momento. O sea, la información no es igual antes o después de las mareas verdes, no es igual antes o después de los cambios de gobierno. La información se transmite de manera distinta y la gente las percibe, como las hace carne de manera diferente de acuerdo a lo que está pasando también en su país en ese momento. Nosotros acá estamos en un momento donde una de las cuestiones, lo económico, por ejemplo, traspasa toda nuestra vida cotidiana. Y entonces, en ese sentido, la información también tiene que responder a eso. Nosotros venimos de, tu conferencia es la conferencia final de toda esta semana, que hemos tenido un montón de actividades, y entre las actividades que más le interesaron a las personas que participaron fueron una conferencia sobre qué es una biblioteca de docentes, una biblioteca pedagógica, y las particularidades que tiene, y una mesa sobre lectura. Y eso habla también de qué es lo que está pasando por la cabeza de las bibliotecarias y los bibliotecarios escolares de la ciudad. Están como buscando información específica acerca de la lectura, que es una de las cosas que nos tiene a todos muy problemados con esta idea que los chicos y las chicas no entienden lo que leen, que yo no soy muy partidaria de esa idea, porque estoy convencida de que nunca antes se leyó tanto como ahora, que si no, no existiría semejante mercado editorial, pero que los niños y las niñas están leyendo cosas que no son justamente lo que nosotros les damos en la escuela. Así que estamos pensando cómo arreglar esa tensión, pero que por otro lado hay una cantidad de niños y niñas que están al borde, que no tienen acceso, que no tienen acceso al material en papel. Las bibliotecas se transforman en el único encuentro que tienen con los libros en papel, por ejemplo, porque el resto es todo virtual, todo a través de un PDF o un librito en el celular. Entonces, nada, es un momento interesante también, súper interesante para pensar la literatura, la escuela.
Sí, me parece bueno, sumamente interesante, Caro, que sí, más allá del panorama, el panorama es un poco una piña que nos da Jamie, ¿no? Cuando empieza a mostrar los números y a contar, pero el cierre es propositivo, digamos, pero es ese panorama y es un llamamiento a la acción, y eso me parece que es interesante en un panel compuesto por docentes, ¿no? Llamamiento a hacer y a repensar la situación, y que siempre haya una propuesta después de eso, me parece que es esperanzador, porque hay alguien que está sí, pensando en cómo salir de ese lugar y eso está muy bueno. absolutamente. Jamie, mil gracias por aceptar la invitación y por tu conferencia. Santi, muchas gracias a vos por acompañarme. Y con esto damos por terminada Muchas la gracias. semana de la lectura Muchas y la gracias. jornada de bibliotecarios, que ha sido intensísima. Bueno, felicitaciones por eso, Carola. Muchas, muchas gracias por invitarme. Yo creo que hay muchas, muchas cosas que hay que hablar, repensarnos. Entonces, qué maravilla que esta semana de la lectura justamente pues nos deje como muchos interrogantes y posibilidades para fortalecer mucho nuestro trabajo bibliotecario. Y un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. Santiago, muchas gracias y un saludo y un abrazo para todos. Y Placer éxitos escucharte. en el Congreso y nada, estamos esperando a Muchas ver qué gracias. sale de ahí porque Claro que sí. conforma un poco lo que nosotros hacemos todos los días. Así que Claro, éxito. claro que sí. Bueno, mucha suerte, Muchas feliz gracias. día. Que Hasta estén luego. muy bien. Chao. Adiós y gracias a todos.